Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Hoy en el experimento vamos a continuar con la parte 3 de transformaciones de fase. Vamos a utilizar como ejemplo cómo se transforma el agua en su estado líquido hasta llegar a través de la ebullición a su vapor de agua. Esto conforme aumenta la temperatura y el sistema va absorbiendo energía, como puede verse aquí en la gráfica con los puntos verdes hasta llegar a la temperatura en donde ocurre esta transformación. También lo compararemos con su calor específico durante esta transformación y los experimentos que hemos hecho anteriormente en donde observamos cómo un hielo se transforma en agua. En este experimento pues vamos a utilizar una olla con agua y un termómetro. Vamos a ponerlo en la estufa, a aumentar su temperatura e ir registrando la temperatura en cada tiempo. Ya desde los primeros observaciones que hicimos en los primeros experimentos, en donde pusimos un hielo a descongelarse dentro del agua a temperatura ambiente, pues observamos que la temperatura del agua bajaba y nos preguntábamos qué es lo que sucedía con la temperatura del hielo, cómo era su comportamiento. Entonces lo que hicimos fue congelar un poquito de agua dentro de un tubo de ensayo, medir su temperatura utilizando este software que se llama Tracker y observamos que al llegar a casi a los 0 grados centígrados, el comportamiento de la temperatura cambiaba, manteniéndose prácticamente constante hasta que se descongelaba completamente el hielo. Y eso lo interpretamos como la cantidad de energía térmica que necesita absorber este sistema para cambiar de un estado hasta el otro, en este caso del estado sólido al estado líquido, como puede verse en esta gráfica. Utilizando estos datos de temperatura contra tiempo y suponiendo que la energía que se está absorbiendo tiene un flujo constante, pues lo que observamos es que para el hielo, lo podemos ver ahí en la parte baja de la curva verde que ajustamos, pues se comporta de manera lineal prácticamente hasta que ocurre la transformación y se convierte en líquido. Para ver lo que ocurría ahora disminuyendo la temperatura, esto es de pasar de el estado líquido al estado sólido, construimos un calorímetro en donde pusimos hielo con sal y disminuimos rápidamente la temperatura para ir registrando nuevamente estos cambios de la temperatura con respecto del tiempo. Observamos al abrir nuestro calorímetro que el agua en su interior se había congelado al finalizar el experimento. Sin embargo, si nosotros observamos ahora nuestra gráfica, que son estos puntos morados, podemos ver que la energía térmica absorbida durante la disminución de temperatura lleva el mismo comportamiento que lleva el líquido. Es decir, llegamos a una región conocida como la región del líquido sobreenfriado. En esta ocasión vamos a partir nuevamente del estado líquido, pero vamos a aumentar mucho la temperatura hasta llevarla al punto de ebullición, como comentamos anteriormente. Para eso, pues, realizamos un video que pusimos agua en un casito con el termómetro y registramos la temperatura para, pues, durante todo este proceso de transformación. Nuevamente utilizamos el software tracker, calibramos los puntos de 30 grados y de 100 grados centígrados para ir tomando puntos distribuidos de manera homogénea durante todo el proceso de transformación y fuimos registrando estos puntos para cada tiempo de manera homogénea, como puede verse en esta gráfica. Pues aquí también podemos ver cómo la temperatura va incrementándose conforme pasa el tiempo, pasando de los 30, 40.
a los 50 grados, 60 grados, y prácticamente el comportamiento con respecto del tiempo se observa que se incrementa de manera lineal, lo cual es congruente con que el sistema siga absorbiendo energía térmica. Una vez pasados los 80 grados, notamos un pequeño cambio en la velocidad en la que se adquieren estos datos. La temperatura a partir de los 90 grados centígrados empieza a disminuir su incremento y pues ya físicamente en el casito estamos viendo cómo empieza a hervir el agua, esto es a salir vapor del interior del agua de manera espontánea hasta llegar a los 95 grados centígrados donde prácticamente se mantiene constante la temperatura. Utilizando estos datos construimos la gráfica ahora de energía con respecto de la temperatura durante todo este proceso de transformación y nuevamente observamos que al llegar a los 95 grados centígrados, pues básicamente la temperatura se mantiene constante y esto pues significa que el sistema sigue absorbiendo energía, el agua sigue absorbiendo energía térmica hasta que pues se evapora, donde empiezan a salir estas burbujitas características de la ebullición. En la derivada de esta energía térmica con respecto de la temperatura, nos da el calor específico. Ahí podemos ver que sigue siendo 1 y se puede ver que es la continuidad de la gráfica de la izquierda en donde se observa este pico de transformación de, de hielo a líquido, pero en esta ocasión a partir de los 80 grados también pues ya podemos ver el incremento de la capacidad calorífica hasta diverger aparentemente a partir de los 95 grados centígrados. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.